Dada la simplicidad del enganche, de un solo vistazo veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible con múltiples vehículos. En este caso, vamos a montar una bola desmontable vertical. Para la colocación de este enganche será necesario desmontar el paragolpes, pero ojo, tener muy presente el modelo de vehículo que estáis montando, porque dependiendo de si es esta versión u otra, será necesario desechar el refuerzo metálico. Vamos a ello. Para el desmontaje del paragolpes será necesario que quitemos los 9 tornillos de la parte inferior. Tendremos 3 en cada esquina con cabeza de 8 y otros 3 en la zona central con cabeza de 10. Para desmontar también el paragolpes será necesario que quitemos 2 tornillos en el paso de ruedas y un tercero en la esquina, pero por la parte interior. En el paso de rueda derecho haremos los mismos pasos. Y para terminar de desmontar el paragolpes, retiraremos el plástico que cubre un tornillo que tenemos aquí debajo. Quitado ya esos tornillos, podemos proceder a desmontarlo, pero tener presente que si lleva sensores de aparcamiento tendremos que desconectar el conector. Como habéis visto, para el desmontaje de los sensores es necesario quitar uno a uno cada uno de los conectores. En este caso, el fabricante no nos lo ha puesto fácil. Antes de poder desmontar el refuerzo metálico, tendremos que quitar esta pieza plástica, la cual reutilizaremos. Para ello tendremos que quitar los 4 tornillos que tenemos en la parte inferior. En algunos vehículos, en esta zona de aquí, va ubicado el sistema de apertura a manos libres. Es momento de desmontar el refuerzo. Recordar que en esta versión no utilizaremos este refuerzo, pero en otras sí. Lo que sí que vamos a reutilizar en este caso son las tuercas. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Recordar que son las mismas tuercas que hemos quitado anteriormente. Para colocar la bola tendríamos que haber recortado previamente el plástico. Yo en este caso lo voy a recortar posteriormente y lo primero que hago es colocar el núcleo de la bola, sujetando con 2 tornillos la parte superior, uno a cada lado, y una vez que la tenemos así, extraemos la bola. Ahora colocaremos ya el tornillo de la parte inferior, también de 12-25, y en el lado izquierdo colocaremos la base de enchufe, con la anilla de arrastre y el soporte de base de enchufe. En este caso el tornillo, recordar que es un tornillo de 12-35. Terminados estos pasos, le daremos el par de apriete de 87 Nm, a ser todo métrica 12. En la parte inferior, este plástico no lo llevan todas las versiones. En este caso lo que vamos a hacer es un recorte para evitar que se queden lengüetas sueltas, las cuales podrían llegar a vibrar. Entonces el recorte lo vamos a hacer esta zona de aquí, estas pestañitas de aquí hasta esta zona de aquí. En este caso yo voy a realizar el recorte con una sierra circular. Podríamos dejar el recorte más ajustado a la zona de la pieza de bola, pero como os digo, esta pieza de aquí va a quedar bastante suelta y estéticamente no queda bien. Entonces yo lo que hago es ajustar el recorte hasta el refuerzo que veis aquí. Haremos coincidir la pestaña de plástico con el alojamiento preparado para ello.
poniendo el tornillo con la arandela por la parte trasera y la arandela que coincide con el rebaje que lleva plástico en esta zona de aquí. Os lo quito para que lo veáis, este rebaje que veis aquí, y a continuación pondremos la tuerca y apretaremos el tornillo para que pueda subir y bajar con facilidad, sin que caiga por su peso. Para colocar esta pieza metálica que va a sujetar la pieza plástica que va antes que el paragolpes, será necesario que aflojemos los 3 tornillos y este de aquí lo quitemos y pongamos sobre ese punto la chapa. Realizado ya la colocación de esta chapa, pondremos sobre ella la pieza plástica y volvemos a sujetar los tornillos de la parte inferior, teniendo en cuenta que hay un tornillo que ya hemos eliminado al hacer el recorte. A falta de la colocación del paragolpes, pasaremos al kit electrónico. Podemos montar una instalación Aragon Pro conectada directamente a los pilotos. Pero ojo, en este vehículo es mucho más sencillo, ya que disponemos de todas las señales en el lado de la derecha. O podemos montar, como es el caso, un kit específico, conectado directamente a la línea de CAN bus, el cual lo tenemos también en el lado de la derecha, y la alimentación la tenemos también ahí con la batería. Ahora os voy a mostrar cómo hacer el montaje del kit específico, pero también os voy a dar las pautas para poder montar nuestro kit Aragon Pro. Para realizar tanto la instalación específica como la instalación Aragon Pro, lo primero será quitar la tapa donde va alojada la batería. Como podéis ver, la tenemos aquí. Después, podemos ver que en esta zona de aquí tenemos un cableado que es el que sale a las señales de los pilotos. Importante para localizar tanto intermitente izquierdo, derecho y luces de freno y posición en este cableado de aquí. Una particularidad: en este vehículo no disponemos de ningún orificio para poder sacar el cableado al exterior. Tanto si es específico como un kit Aragon Pro, deberemos de realizar un orificio en esta zona de aquí y sacar el cableado. Vamos a ello. Con la ayuda de la corona realizaremos el orificio, teniendo cuidado de no tocar la batería. Realizado el orificio, pintaremos para evitar la corrosión, tanto por dentro como por fuera. Como podéis ver, por el orificio que hemos efectuado antes, lo hemos vuelto a sellar sacando el cable por aquí y llevándolo por la zona del cableado original del vehículo. Lo hemos sujetado sobre la base y, como siempre os comento, la apertura de la base la hacemos de forma lateral para evitar de esa forma que colisione y tener que hacer mayor recorte en el paragolpes. Hemos sacado el cable por aquí, va por esta zona de aquí el cableado, cogiendo las masas en este tornillo que hemos puesto a carrocería. Después hemos subido el cableado por aquí hasta la centralita y de este concentrador de positivos hemos cogido el cable que va a los fusibles. Ahora nos quedará conectar la línea de CAN bus, que veis que es este cable amarillo y negro, y lo tenemos que conectar en la línea de CAN bus de confort que vemos aquí. Como veis, es un cable amarillo-rojo, amarillo-marrón. Cable amarillo-rojo con el cable negro de la instalación. Son grapas de libro, las cuales primero colocaremos y haremos el clic, y a continuación haremos el apriete con el alicate. El cable amarillo-marrón lo conectaremos con el cable amarillo de la instalación. Una vez que hemos hecho toda la instalación, ya podemos comprobar que funciona todo correctamente. En este caso, con la ayuda del Towbar Tester, que lo tenemos disponible en nuestra página web, podemos hacer la comprobación de todas las luces. Y como os decía al principio del vídeo, si vamos a hacer la conexión de un kit Aragon Pro, tenemos todas las señales en la parte trasera. En este cableado tenemos las señales de posición izquierda, posición derecha, intermitente izquierdo, intermitente derecho y freno. Y en este cableado de aquí
disponemos de las señales de antiniebla y marcha atrás que van ubicadas en la tapa del maletero. Da igual que sea una versión berlina como una versión familiar. Y para terminar montaremos el paragolpes. Sobre todo, no os olvidéis de conectar los sensores de aparcamiento. Y con esto damos por finalizado el montaje de este enganche. Hasta el próximo vídeo.